Hola queridos amigos de Cazando Historias Chile, bienvenidos nuevamente a esta edición de día viernes. Así es, estamos en la previa de lo que es las celebraciones de las glorias navales del 21 de mayo. Y estamos transmitiendo desde acá, desde la ciudad de Iquique, del glorioso Iquique, para la conversación que vamos a tener el día de hoy. Agradecemos a todos los que se nos están uniendo en este momento a nuestra gran cofradía. Tenemos un fin de semana espectacular de conversatorio en Cazando Historias Chile. Más adelante les vamos a ir contando a quién vamos a tener. Y en este momento se nos va a unir el invitado de hoy. Ya lo hemos tenido con nosotros, gran seguidor de Cazando Historias Chile, gran amigo de nosotros también. Está con nosotros esta noche el investigador histórico. Hoy día ando un poquito formal. Saludos Marian, saludos Anita, saludos Leonor también, gracias por estar en la sintonía. Hola, ¿cómo estáis Francisco? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Te escucho perfecto. Oye, con un micrófono nuevo acá, así que espero resulte. Sí, ¿Cómo estás? Un agradable mi saludo. Oye, sí, querido amigo, tantas lunas, sí, me dicen por qué estoy de corbata, que vengo de una ceremonia acá en Iquique que me invitaron, así que por eso ando tan formal. Perfecto. Y seguramente ustedes se estarán preguntando por qué ando con este kepi. Bueno, sí, había que estar ad hoc justamente. a la ocasión, pues, estimado. Este Exactamente. es una réplica de un kepi que ¿Ya? utilizaron los soldados chilenos en la Guerra del Pacífico. Este kepi lo adquirí en la tienda Sombrerería Woronov en Valparaíso, En en el Valparaíso. verano. Pasó el dato, si Sí, me permites. Y sí, por es supuesto. Hoy, una réplica de lo que era el kepi de un soldado chileno de la Guerra del claro. Pacífico. Oye, Francisco, tú sabes que esa tienda Woronov en Valparaíso, te lo digo porque yo soy porteño, es una tienda pero legendaria, tiene más de 80, 90 años esa tienda. Así es, no, sí. Yo no conocía la tienda, tenía referencias, pero no la conocía. Y cuando fui, claro, obviamente que es toda una institución. Así que, bueno, si les gusta, sigo usando este kepi, que es para ambientar la ocasión de esta conversación que vamos a tener. Así es, porque como les contaba nuestro amigo, estamos en la previa de lo que van a ser las glorias navales. Hoy día estamos a día 19. De hecho, la escuadra, parte de la escuadra, la mitad de la escuadra nacional está acá en el norte, acá en Iquique, porque el día domingo va a ser el desfile de honor a los héroes de Iquique, va a estar presidido justamente por la máxima autoridad chilena. Y bueno, justamente vamos a hablar hoy día de lo que fue el combate naval de Iquique y Punta Gruesa, dos hechos que determinaron lo que iba a suceder después con la campaña, el término de la campaña marítima, ¿cierto? Pero también con la campaña terrestre. Así que pongámonos en contexto, Francisco, de cómo fueron estos días previos primero. ¿Y cómo se desarrolló estos combates acá en la Sí, Rada de Iquique? bueno, primero que nada, nuevamente gracias por la invitación y un saludo a que nos están viendo en el programa. ¿Sabes qué? Dame un segundo, voy a cambiar de micrófono. Se te escucha súper bien en todo caso.
Hoy día estamos junto a Francisco de Armendray. Le adelanto que mañana, Francisco, cambia el micrófono, vamos a estar con la historiadora Leonor Ahí Riesco, que sí. nos va a contar algunos detallitos también importantes de unos personajes que les vamos a indicar un poquito más adelante. Mañana Leonor Riesco a las 20 horas y el día domingo Rodrigo Carmona, domingo 21 de mayo. Rodrigo Carmona va a estar hablando también sobre algunos aspectos también del Día de las Glorias Navales. Sí, de Ya, todas Francisco, formas. ahora sí. Sí, bueno, me cambié de micrófono. Mira, hablar del combate naval Iquique y Punta Gruesa es bueno lo que el título de esta presentación, porque se suele entender que los combates fueron separados y no es así. Es parte de un todo que se da justamente de esta zona de la costa, ¿no es cierto?, del entonces Puerto Peruano de Iquique, aquí el 21 de mayo. Ahora, el contexto se da en el inicio de las campañas marítimas de la Guerra del Pacífico, que comenzó justamente con la ocupación por parte de la Armada Nacional del Puerto Peruano de Iquique el 5 de abril. 5 de abril, gran parte de la escuadra nacional, que siempre está compuesta por el blindado Cochrane, Blanco Encalada, que eran los buques más poderosos que tenía la Armada de Chile, con la corbeta O'Higgins y las corbetas, la Esmeralda y la Covadonga, que eran los buques más débiles que tenía la Armada. Cabe señalar que el blindado Cochrane Independencia, perdón, el Cochrane y el Blanco Encalada, como te mencioné, eran los buques más poderosos, pero no estaban al 100%. Ya tenían algunas fallas de mantenimiento. Y como dato adicional para quienes nos están viendo, esos buques perfectamente podían haber sido no parte de la Armada, ¿ya? Porque años anteriores se los puso a la venta, estos blindados, que eran blindados gemelos. Menos mal que nadie, ninguna armada extranjera los compró, porque si no, no habríamos Hubiésemos quedado tenido armada para desprotegidos poder... totalmente. totalmente, totalmente. Y bueno, el 5 de abril se procede a la ocupación por parte de la Armada del puerto peruano aquí, que es el bloqueo, ¿ya? Y el oficial que estaba a cargo de la notificación a las autoridades peruanas de este hecho era Arturo Prat. Entonces Arturo Prat desciende de Iquique, se dirige a la oficina de las autoridades locales, informando que el puerto peruano estaba bloqueado por la Armada Nacional. Ese era el plan inicial de Juan Williams Clebollo, que es el almirante comandante en jefe de la Armada, bloquear Iquique, porque la teoría que se tenía era que si se bloqueaba el puerto peruano, la Armada peruana tenía que ir, si se puede decir, al rescate, o sea, tenía que sacar lo mejor de sí para recuperar el puerto peruano. Y ellos tenían su base en el Callao, que era el puerto más importante que tiene el Perú, incluso actualmente. Recuerden que el Callao competía con Valparaíso por quién era el que tenía la hegemonía en el Pacífico. Entonces, esa fue la idea en un principio. Ahogar Iquique, que era un centro de abastecimiento para el Perú. Aquí saluda a Andrea. Y, Se nos va a unir. sí, y que la escuadra peruana eh, viniera, ¿no es cierto?, a rescatar al puerto peruano de Iquique. Pero pasadas las semanas, hola Andrea, a todo esto un Hola, saludo. Sí, Francisco. sí, se nos va a Hola, unir David. en algún minuto más. Sí, es que está usando un Kipi acá, no sé si le quieren que le siga usando, Sí, se ve pero bien Correcto. ahí, ¿verdad? Francisco. El kiwi que compraste en Valparaíso. Sí, pero ya, no sé, bueno, ya que lo pide el público, es para darle ambiente a la ocasión. Bueno, como estaba mencionando, el puerto estaba bloqueado por casi todo abril, ya por parte de la escuadra chilena. No había ninguna novedad al respecto, porque lo que se esperaba era que las fuerzas peruanas llegaran a Iquique y se produjera un enfrentamiento y liquidar a la escuadra peruana. Pasados los días, pasadas las semanas, la opinión pública comenzó a molestarse por esto y al final Juan Williams Rebolledo determinó un ataque sorpresa al puerto peruano del Callao, ¿ya? Ese ataque sorpresa se llevaría a cabo por parte del grueso de la escuadra nacional, los buques más poderosos que tenían y con la tripulación más experimentada. Cuando hablo de experimentada, hablo de tripulantes que ya tenían de alguna manera un entrenamiento debido, edad, ¿no es cierto?, para eso. Entonces, ordena que el Cochrane, el Blanco Encalada, vayan al puerto peruano El Callao para hacer un ataque sorpresa. Y dejan Iquique a los buques más débiles, que era la corbeta Esmeralda y la goleta Covadonga. Ambos buques están, como te mencionaba, en la última línea de la escuadra. La Esmeralda prácticamente estaba ya, prácticamente era de baja, casi.
La Covadonga, claro, también estaba antigua, pero tenía mejor motor, tenía mejores condiciones como para si es que hubiera un combate, era la más veloz. Y así se produjo esto. Y quedan a cargo del bloqueo la Esmeralda al mando de Arturo Prat y la Covadonga al mando de Carlos Condel. Y los más experimentados los envían al Callao. Juan Williams Rebolledo determinó que los niños, porque acuérdense que la edad de ingreso a la escuela naval era de 11 años, por lo tanto un guardia marina podía salir a los 15 años, 16 años. Él recomendó que los más niños, los más inexpertos, se quedaran en Iquique para que no tuvieran que participar en este enfrentamiento, supuesto enfrentamiento, en el puerto peruano del Callao. Bien, ese es como el contexto general de esto, porque porque Juan Williams tuvo que cambiar el plan, como ya les conté, era otro el plan que tenía él, ¿me entiendes? Ahora, eh, hay cada historia detrás de todo esto, o sea, tuvimos un live, ¿te acuerdas? Hace un tiempo hablando de la figura de Arturo Prat. Exactamente. Arturo Prat, un hombre destacado, un abogado, fue el primer oficial abogado de la Armada de Chile. Y fíjate que la tripulación de la Esmeralda en su mayoría eran niños, jóvenes, no eran personas marinos de alta experiencia, por lo que te estaba comentando, ¿ya? Porque Juan Williams no quería tener a ellos en este supuesto ataque sorpresa al Callao, porque era altamente probable que hubiera bajas y no quería eso al final de cuentas. La Covadonga está armando Carlos Condel, ahí se destacó el piloto Joaquín Orilla, quien sería clave en el combate naval de enfrentamiento a Punta Gruesa. Era un buque pequeño. Curiosamente, la Esmeralda y la Covadonga se enfrentaron en Papuro, en el marco de la guerra contra España, y ahora juntos eh, tenían que enfrentarse a los escenarios del, del 21 de mayo, ¿no es cierto? Cosas de la historia. ¿Ya? ¿Me estás escuchando, cierto? Sí, perfecto. Sí, ya. ¿Te quedaste Sí, no, eso es pegado? como para Ah, hacer no. un paréntesis, si Ya. Ah, quieres ya, comentar ya. algo. Sí, no, bueno, lo que pasa es que me quedé detenido en lo que tú señalabas de que el almirante William había dejado a la tripulación más joven y experta en Iquique. Entonces, eso es un antecedente súper importante porque muchos piensan que, y la gente en sí, con los contextos de estos días, piensa que fueron los niños los que se sacrificaron en este combate, cuando en cierta manera fue una medida de protección. El hecho de que viniera el Huáscar y la independencia fue algo fortuito, que la escuadra chilena, por el plan que tenía William de Rebolledo, no previó en algún momento que, o no se imaginaban que iba a llegar el Huáscar y la independencia a Iquique a atacar los dos buques más débiles que tenía la escuadra nacional. Entonces, aquí hay algo súper importante que destacar, que Williams se fue al Callao con la dotación más experta y otro de los comentarios también que se dicen, y esto es un tema bien particular, es que Arturo Prat lo dejaron ahí como castigo. Y la verdad que, como tú dijiste al principio, Prat fue el oficial que fue a dejar esta carta a Iquique para informarle del bloqueo que iba a haber el 5 de abril. Pero también Prat, con su oficio de abogado, era una persona súper diplomática para poder tratar con Sí, las autoridades. Entonces, de cierta manera, yo creo que también el plan de William, independiente si estuviera enojado o no con él, era dejar a un oficial que pudiera tratar diplomáticamente también con las autoridades que en ese momento habían en Iquique. sí, es que es muy bueno lo que estás mencionando porque hay que aclarar ese punto. Se dice en las fuentes informales, en las redes sociales, que fue un castigo a Arturo Prat por lo que pasó con Luis Uribe, ¿no es cierto?, en este juicio que tuvo, que supuestamente era una venganza a la Armada, dejarlo ahí en Iquique. No, todo lo contrario. Lo que pasa es que, mira, esto es igual a un partido de fútbol. Siempre pongo este ejemplo, ¿ya? Tú tienes un equipo, no voy a decir el nombre del equipo para no provocar algún problema. Eh, Equipo A, ya, el equipo A, yo tengo el equipo B, ¿no es cierto? Tú tienes que enfrentarte contra mí, tú tienes 22 jugadores, ¿no es cierto? Los 11 titulares, los suplentes. Yo también, ¿no es cierto? Vamos a la cancha y digo ya, ¿cuál va a ser tu planteamiento? ¿Defensivo o ofensivo? Tú Claro.
por los antecedentes que tú recabas, yo tengo fama de atacar a la ofensiva. Por lo tanto, tu planteamiento táctico va a ser más defensivo. Por lo tanto, vas a tener que ocupar jugadores más que sean buenos para la defensa, más que el ataque. Ahora, seguramente algún jugador de la banca te va a decir, pero ¿por qué me está dejando la banca si yo soy bueno para hacer goles, tal por cual? Ahí, ¿no es cierto? Te Claro. regañas todo el rato, pero tú le dices, no, es que para este partido yo necesito jugadores más de defensa que de ataque. Bueno, esta situación es lo que pasó al final en Iquique. O sea, el planteamiento que tenía Williams Regollero era un ataque sorpresa al Callao, ¿ya? Para eso necesitaba marinos con experiencia en este tipo de enfrentamientos. Arturo Prat era más letrado que, 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 mm, que combate, ¿me entiendes? Pero no era la operación que necesitaba él. Lo que no significa de que fuera un mal marino, todo lo contrario, simplemente no estaba en el plan táctico de Williams Rebolledo. Le convenía más que él mantuviera el bloqueo, porque como tú mencionas, probablemente tenía que parlamentar con las autoridades locales, probablemente tenía que estar preparado para algún ataque sorpresa que finalmente se dio, ¿me entienden, Iquique? Tenía otras cualidades que no eran necesarias para lo que necesitaba en ese ataque. Es tan simple como eso. Y eso pasa en el ejército, pasa en la armada, pasa en todas partes. Y pasa en el mundo civil, en la empresa. Tú tienes tu equipo para un objetivo A, B o C. Tan simple como eso. No es aquí un tema de que Pratt haya sido mal marino, venganza, lo dejaron castigado, en fin. No, es simplemente un tema táctico que parte de la estrategia que tenía Williams Rebolledo. Ya. Oye, bueno, quiero hacer un comentario así fuera del contexto, que la vez que estaba tratando de dejar entrar a Andrea y algo pasa con el Instagram que no me deja entrar a nadie más, así que Andreita, por si me estás Mm, escuchando, no puedo dejarte mm, entrar porque no me deja el Instagram, algo pasa parece con la sí, red. vamos a Sí, ligar contra el administrador de Instagram. exactamente, es tan tincado de repente el Instagram. Bueno, continuemos entonces, Francisco. Bueno, es muy importante haber hecho ese punto porque hay muchos mitos sobre el combate. Em, y bueno, se da los sucesos el 21, eso sí, hay que aclarar lo que pasa la noche del 20 de mayo, que tú debes saber mejor que nadie lo que pasa los 20 de mayo en la noche. Mañana es 20 de mayo. Bueno, la noche del 20 de mayo está la Esmeralda, están los oficiales de la Esmeralda, Arturo Prat, ¿no es cierto? Ignacio Serrano, Seigers, Ernesto Quiquelme, Guardia Marina, el ingeniero Hayat. Están reunidos en una habitación, en un camarote de la Esmeralda, departiendo, compartiendo, evocando recuerdos de la Armada. Se dice que Ernesto Quiquelme estaba tocando el violín, muy buen violinista, una persona que muy culta. Eh, y eso hicieron. Seguramente la gente de mar, ¿verdad? Estaba también haciendo convivencia, reuniones de camaradería. Eso hicieron la noche del 20 de mayo. Nunca imaginaron lo que pasaría al día siguiente. ¿Por qué cuento esto con tanto detalle? Porque entiendo que todas las noches de los 20 de mayo, previo al 21, la Armada en todos los puntos navales realiza este simbólico acto, Es la de que se vigilia, reúnen, se la llama la vigilia vigilia. justamente, una vigilia, en el cual departen, emulan lo mismo que efectuaron esa noche en la Esmeralda. Y fíjate que en el monitor Huáscar, que invito a mis amigos a conocer, está la sala oficiales, donde se reunían los oficiales del Huáscar, y hay muchos óleos expuestos. Y uno de esos óleos del pintor nacional Wenceslao Barrera se llama La Última Velada. Y justamente retrata esta última velada, como se dice, en el cual participa Arturo Prat y el resto de los oficiales. Es bastante conmovedor, como dice Andrei. Es bastante conmovedor, imagínate, la última noche, nadie imagina lo que pasaría el día siguiente. Entonces, uno ya como que se le pone esta piel de gallina, ¿no es cierto?, de pensar lo que viene al día Y siguiente. no, y ahí sucedieron muchas cosas importantes, no solamente el hecho de poder compartir. eh, Muchos dicen que no esperaban que sucediera esto al día siguiente, no obstante, eh, dentro de las probabilidades existía el hecho de que podía llegar el Huáscar o la Independencia, ¿cierto?, a la radio de Iquique, y una de las cosas que se le pregunta justamente a Arturo Prat es ¿qué pasa si el Huáscar viene? Uno de los oficiales le pregunta. Y él dice, yo lo abordo.
O sea, ya en su cabeza, en su mente tenía decidido lo que iba a hacer. Sí, es muy bueno lo que estás mencionando porque es otro mito. Mira, la verdad es que esta conversación no es tan cronológica. Yo creo que es bueno un poco ir como tomando ciertas cosas, porque dijimos que nuestros amigos también vayan investigando también, si la idea es que cada uno Claro, tenga la iniciativa de investigar. Se dice que Arturo Prat supuestamente abordó el Huáscar como un arrebato, justamente. co- como una suerte de impulso, porque no tenía alternativa. Eso es mentira. Mira, la técnica del abordaje todavía se utilizaba mucho a finales del siglo XIX, porque era un arma muy importante. Abordar el buque enemigo, apresar al comandante era un golpe psicológico muy fuerte para la tripulación. O sea, retener al comandante, apresarlo, que tu tripulación vea que estás detenido por el adversario, es un golpe psicológico muy fuerte. Por lo tanto, Arturo Prat siempre había estudiado la técnica del abordaje. No era algo que se le que imaginó en el momento, no, esto estaba previamente estudiado y se lo prometió incluso a Williams Rebolledo también. Lo dijo, yo voy a aplicar la técnica del abordaje cuando se dé el momento. Bueno, eso mismo efectuó ese 21 de mayo en este abordaje que se dio a eso a las 11:30 de la mañana. Saltó junto al sargento Aldea y otro marinero, Arsenio Canales, probablemente, no está 100% Claro. confirmado. Saltaron al castillo de prueba del monitor Huáscar. Para quienes me siguen en redes sociales, hace unos días presentó un documental corto, pero interesante, donde voy mostrando las partes del Huáscar y está el castillo de prueba donde justamente descendió Prat, ellos dos, porque el objetivo de Prat era apresar a Grau, apresar al comandante Grau, obligar a rendir el buque, que era posible, ¿ah? Era perfectamente posible. Teniendo a Grau en sus manos, perfectamente la tripulación podía haberse rendido, incluso. No era algo descabellado. Lo que pasa es que cuando Prat salta el abordaje, era tanto el estruendo que había, tanto el ambiente, que nadie lo escuchó. Aparte, el corneta Cabrales es abatido en esto. Es toda una masacre que se da justo en el momento de este abordaje. Es que muchos, justamente, Francisco, como tú dices, piensan que eh, fue el espolonazo y llegó y saltó, pero no fue tan así, lo hemos comentado anteriormente. O sea, No, imagínate todo el ruido que había, el espolonazo de haber hecho crujir a la Esmeralda tremendamente, y además que el Huáscar en el momento del espolonazo de, disparó toda su batería de los cañones que llevaba en cubierta. Entonces, el grito de abordaje solamente lo alcanzó a escuchar Aldea, que estaba al lado de él, y otro marinero. Entonces, no lo alcanzó a escuchar toda la tripulación. Y es allí así es. donde, claro, es allí donde uno se pone a pensar, bueno, la Esmeralda tenía, ¿cierto?, una mayor altura que el Huáscar. Los que conocen el Huáscar, tú que has estado en el Huáscar varias veces, conoces el castillo del Huáscar. El castillo del Huáscar es muy pequeño, muy chiquitito. Entonces, para Bueno, saltar desde la sí, altura de la Esmeralda hasta el castillo del Huáscar, debió haber sido no solamente un salto, debió haber sido una caída, pero tremenda, en pleno combate. sí, muchas gracias Andrea, por el comentario. Por eso, disculpa que me explaye, por eso hice este documental que para quienes me siguen en redes sociales, que ustedes también pueden compartir, ¿ah? Siéntase Sí, libre de compartir el documental, justamente porque mucha gente todavía no conoce el Huáscar. De hecho, acá en Concepción y Talcahuano, donde vivo, acá en Concepción, no conocen el Huáscar. Nunca han ido al Huáscar. Eh, Te voy a contar una anécdota. Resulta que el año pasado visité, como tantas veces el Huáscar, y había una familia de Calama que quería conocer el Huáscar. Y el Huáscar, usted, hasta donde sea hoy día, hay aforo todavía, hay control de aforo. Entonces la hora le tienen que pedir por internet. Y esa familia no sabía y no pudo entrar al Huáscar. Incluso me acuerdo que muchos de nosotros que estábamos en la puerta de la entrada queríamos ceder nuestros boletos para que pudieran entrar, eh, pero no pudieron. Como anécdota mala, qué por lástima, supuesto. qué O sea, para que lástima. ustedes vean, claro, entonces la importancia. Y el Huáscar además es uno de los museos flotantes más antiguos que hay todavía. O sea, es un lujo. Chile es un lujo lo que tiene. Mira, el buque es pequeño, el Huáscar. Y tú bien dices, imagínate la altura de la Esmeralda, la cubierta, ¿cuánto? Varios metros. Ese Sí, castillo de pruebas pequeño. sí. O sea, Prat no fue un salto cualquiera, probablemente, como tú dices, se cayó y se
fue una caída, y una saltó, sí caída libre. saltó, fue una caída muy, muy, muy grande hacia el castillo, que como te digo, es muy chiquitito, muy pequeño el espacio. Así es, así es. Y de por sí el buque es pequeño pero poderoso. Claro, Acuérdate que tiene una por torre de supuesto. coles con dos cañones Armstrong que giraba y el espolón, ya, que era como el arma que tenía para espolonear al buque contrario. Bueno, así se dio el primer abordaje. Este combate se inició a eso a las 8 de la mañana. De ahí se separan los buques, la Esmeralda con la de Huáscar y el blindado de Independencia persigue a la Covadonga. No es que Condel huyera, ese otro mito también. Dicen que Condel También, huyó porque era un cobarde, porque no era una táctica, era totalmente una táctica que tenían previamente ya estudiada en caso de... Y Condel además era muy inteligente, fíjate. Voy a adelantar, pero voy a tratar de terminar la idea. Porque dicen también que Condel tuvo suerte por encallar a la independencia y no es así. Condel conocía a grandes rasgos la geografía del sector y aprovechó la oportunidad que tenía de que este pequeño buque, la Covadonga, pudo pasar por estos vaqueríos para hacer encallar a la independencia. Guillermo Moore, quien era el comandante de la independencia, que era el buque más poderoso del Perú, era un buque muy grande. Por lo tanto, obviamente, pasar por ahí se sentenció, se sentenció para él esto. Le pesó también este asunto del ánimo de perseguir a la Covadonga sin medir las consecuencias de lo que tenía. Eh, Alguien comentaba ahí la orden de Prat. Claro, si esas eran las órdenes de Arturo Prat, por lo tanto no era un acto de cobardía, era parte de la estrategia para el combate. Y bueno, el combate en el caso de Iquique comenzó a las 8 y hay otro mito, que supuestamente el Huáscar desde el primer minuto hizo daño a la Esmeralda y no es así, ¿ya? Todo lo contrario. Los primeros disparos del Huáscar no hicieron ningún daño al buque, porque hay que recordar que eh, los artilleros del Huáscar tampoco estaban 100% entrenados, no estaban preparados, no estaban todavía con el training, como se dice, ya para esto. Por lo tanto, muchos tiros fallaron. ¿Dónde provocó daño a la corbeta Esmeralda? Fue desde el puerto de Iquique. Se instalaron baterías peruanas y la Esmeralda se enfrentó entre dos fuegos, entre el Huáscar y las baterías peruanas que estaban en Iquique. Eso provocó daño en un principio. Los soldados que estaban en la playa comenzaron a disparar. Entonces Pratt tiene que mover el buque. Bravo no se acerca a la Esmeralda porque pensaba que la Esmeralda tenía minas submarinas, torpedos submarinos, mejor dicho. Estaba rodeado supuestamente. Le habían informado supuestamente del puerto que la Esmeralda tenía un círculo de torpedos de submarinos, torpedos. pero al final esa información está equívoca. Él se da cuenta que la Esmeralda no tenía estos torpedos y comienza la idea de espolonearla y disparar a quemarropa. Y así se dio. Dime. No, te decía que justamente lo que provocó justamente más daño fue el tema desde que de la costa le estaban disparando a Esmeralda y de hecho la Esmeralda como estrategia se había puesto muy cercano a lo que era la población con el ánimo justamente de que el Huáscar, ¿cierto? Errara los tiros, ya que, como tú decías, la tripulación le faltaba mucho entrenamiento y cuando tiraban estos tiros por elevación, muchos de ellos caían en la playa o caían en el borde, ¿cierto? Costero de Iquique mismo. Entonces, cuando sucedió esto, uno empieza a darse cuenta de lo que es la arenga de Prat, cuando dice la contienda es desigual, le estaban tirando artillería, fusilería desde tierra y por mar tenía de frente al Huáscar. Entonces, como tú dices, se tuvo que mover justamente acá en el sector de Isla Serrano, está entre Puerto, podríamos decir, y la isla, y ahí tuvo que moverse y bueno, ahí delató su posición de que no habían torpedo alrededor de ella. Sí, tú tocaste un tema súper importante que es la arenga. La arenga, Brad. ¿Cuál era la arenga? A ver, con una su tripulación, hay que reiterar que eran muchos jóvenes, Sí. niños, y era lógico que tuvieran miedo de enfrentarse a esto. Y quizás tenían la excusa perfecta para decir, nos rendimos. ¿Quién lo iba a culpar? Si eran niños, no tenían experiencia, muchos quizá hijo único.
no lo sé. Entonces, era muy importante la arenga de Prat, que el comandante mostrara confianza ante la tripulación. ¿Cuál era la arenga? Muchachos, la Muchachos. contienda es desigual, pero ánimo y valor. Hasta ahora nuestra bandera nunca se ha creado ante el enemigo, y espero que esta no sea la ocasión de hacerlo. Mientras yo viva, juro que tal cosa no sucederá, y si yo muero, mis oficiales sabrán cumplir con su deber. Viva Pero mira, Chile. mira lo que acabas de decir. Es que la arenga parte diciendo muchachos, o sea, ya adopta un tono paternalista con una tripulación joven donde había, como tú dices, muchos niños, y en esos 10 días que fue capitán de la Esmeralda, Arturo Prat, tenía una relación. Esto denota una relación muy íntima que tenía con su tripulación, porque no era un tipo desconocido, la tripulación lo conocía seguramente, había muchos de ellos habían estado en otro buque con él anteriormente. Sí, Arturo Prat, mira, era una gran persona. Cuando hablo de gran persona no es por un tema de buena crianza, como lo dice, porque de verdad era un gran ser humano, de gran conciencia social. Él estaba preocupado siempre que la tripulación estuviera bien, que él entendía el contexto, cómo usaban las cosas. Y como ya lo hemos dicho muchas veces, la tripulación no superaba el promedio de 17 años, menos incluso, si no es generoso. Entonces, él entendía este rol, como tú dices, de paternalista, sin perder de vista que era el comandante. Y tenía que entrenarlos preparándose para cualquier escenario, como el que se dio el 21 de mayo. Pero más importante que todo eso, que la tripulación siguiera al comandante. Porque cuando Pratt fallece en la cubierta del Huáscar, en este primer abordaje, la tripulación pudo haberse rendido, haber dicho, estamos mal, están matando muchos hombres, nos rendimos. Pero no lo hicieron, siguieron al pie de la letra lo que dijo el comandante hasta el final. Y eso te habla del papel de liderazgo que tiene Pratt. Liderazgo que tú lo puedes aplicar en todos los ámbitos de la vida, ámbito civil, militar, naval, como alguien, en pocas palabras, es capaz de prender al equipo y que el equipo te va a cumplir hasta el final, pase lo que pase. Y ese es dentro de todo, las cosas, uno de los grandes méritos de Pratt. O sea, cómo él Exactamente. a los 31 años pudo hacer todo eso. Eso todavía genera mucho interés, mucho valor. Exactamente, tenía esas cualidades que como tú dices, no se dicen de buena crianza, de repente dicen, no, que padre era un esposo ejemplar. Sí, era un esposo ejemplar. Hoy día estuve y te comento sin paréntesis, en el lanzamiento del libro Carta a mi esposo, en una sexta edición, y, y realmente era un hombre que amaba a su esposa, amaba a sus hijos, se preocupaba por ellos, tenía una conciencia social tremenda cuando daba clase, ¿cierto?, a obreros allá en Valparaíso, le gustaba compartir con su familia, era un hombre serio, pero siempre también dado a estar con su amigo y defenderlo, bueno, cuando sentía que había algo injusto. Entonces, era un hombre de verdad ejemplar. Sí, y eso te habla también del liderazgo, lo que estábamos comentando, ¿no es cierto? Y no solamente de él, de los oficiales también, de Ignacio Serrano, Riquelme, que cumplieron hasta el final. Bueno, hablando de Ignacio Serrano, él fue el que lideró el segundo abordaje, un minuto más tarde, a eso un cuarto para las 12, si no me equivoco, cuando se produjo este segundo abordaje, cuando el Huáscar hace el segundo espolonazo, ¿ya? Ignacio Serrano, con 12 marineros, salta al Huáscar, intentan incluso amarrar el buque para transformar este combate naval en un combate cuerpo a cuerpo, pero no resulta esta idea, y todos caen bajo las balas. Serrano en particular es herido gravemente y es llevado al camarote que está hacia la Popa. popa, si no me equivoco, popa, exactamente. Lo llevan a un camarote, tú lo sabes mejor que nadie, más contado incluso off the record. Sí. em, Que sí, no lo las digan, pero no lo sensaciones. digan. Por supuesto que no, no te preocupes.
No, miren, lo que pasa es que, bueno, para los que hemos estado en el Huáscar, ya sea en cualquier situación, el Huáscar es un santuario, Sí, aparte de un museo, es un santuario donde falleció mucha gente, chilenos, peruanos, otros extranjeros, ingenieros ingleses, en fin, la nómina es larga. Entonces, cuando uno está en la cubierta del Huáscar o estás en zonas simbólicas, hay una sensación extraña también, porque tú dices, yo estoy aquí y él falleció acá. O sea, es una sensación bien fuerte. Bueno, en el caso de Serrano, él lo llevan a este camarote que se encontraba en popa y estaba agonizando, estaba muy mal. Y él intenta, con las últimas de sus fuerzas, quemar el camarote. Toma justamente. estas Lámpara. brasas, ¿no es cierto? Y trata de quemar el camarote, no lo consigue y falleció. ¿Ya? Por eso el comentario, lo que estaba diciendo, que las veces que yo he estado en ese camarote, es bien fuerte porque uno se pregunta, ¿aquí falleció Serrano? Está en la cama incluso, no es por supuesto la misma funda, ni mucho menos, obviamente, hay Claro. cambios, pero uno se pregunta, ¿cómo habrá sido eso? ¿Cómo? ¿Estar ahí? O sea, yo a veces siento que hasta me pueden estar observando los espíritus de ellos, deben estar mirando lo que está pasando. Por eso yo invito a las personas que puedan, vayan al Huáscar, porque les va a servir mucho, eh, eh, que van a poder conocer lugares simbólicos del buque y también el escenario de muerte de muchos, para De muchos, de muchos comandantes ahí. Cuatro muchos comandantes murieron. comandantes, ¿no? Sí, es un santuario. Claro. Entonces, eh, Incluso Grau, el propio Grau. sí, Grau. Grau Claro. falleció en el Puente Mando, que dicho sea de paso no es el que está ahora, sino que está en otra parte, ahora lo cambiaron. Y bueno, se da después de este segundo espolonazo, el Huáscar perdón, la Esmeralda empieza a hundirse, ¿ya? Y ya el golpe mortal lo hacían con el tercer espolonazo a las 12:10. El buque queda partido casi en dos y comienza el hundimiento de la Esmeralda. Ernesto Riquelme, guardiamarina, da el último cañonazo y la Esmeralda comienza a hundirse en la Jaya de Iquique. Entiendo que de los 200 hombres que componían la tripulación, sobreviven 44, más o menos. Exactamente. Bueno, queridos amigos de Cazando Historias Chile, gracias a todos los que están haciendo sus comentarios en este momento. No los podemos leer todos, pero de verdad gracias por lo que están escribiendo, un aporte tremendamente grande. Hoy día estamos junto a Francisco de Armendrali, investigador histórico. Estamos viviendo la previa del 21 de mayo acá en Cazando Historias Chile. Les recordamos también que mañana sábado vamos a estar a las 8 de la noche junto a la doctora en historia, historiadora también, Leonor Riesco, que nos va a hablar de un personaje muy particular. Vamos a hablar sobre Francisco Echaurren, ¿ah? Y otros temas más. Y el día domingo vamos a estar junto a Rodrigo Carmona a las 8:30 de la noche para continuar con los detalles del Día de las Glorias Navales acá en Cazando Historias Chile. Y por supuesto les vamos a llevar la romería acá en la boya donde se hundió la Esmeralda aquí en Iquique. Vamos a estar ahí en vivo y en directo, vamos a estar transmitiéndole esa romería. Después en la tarde, a las 6 de la tarde, a las 3 de la tarde, vamos a estar en el buque, en el Museo Corbeta Esmeralda, también ahí le vamos a llevar una transmisión desde ese lugar, porque también hay un evento, así que vamos a estar todo este fin de semana con Sí, eventos del 21 de mayo. Incluso, Francisco, te cuento que mañana es la romería desde los bomberos, acá en Iquique, hasta el sí, cementerio general de sí. Iquique, donde se hace una ceremonia. Qué bueno, entiendo que ustedes en Iquique también Noche 20 de mayo hacen como una comedia La romería amplia, de los convocan bomberos, a muchos sectores, justamente. pero entiendo que también hacen desfiles, ¿verdad? Hacen como desfiles en la No, noche. no, solamente es la romería que sale, hay una misa en la catedral y después la romería sale desde el cuartel de bomberos por toda la calle Bolívar hasta la entrada del cementerio general, ¿cierto? Y se hace una ceremonia donde estuvo la tumba de Prat y de Serrano, que ahora está ocupada por el grumete Volados y el grumete Concha. Así es. Sí, Sí. bueno, es que tenía entendido que, bueno, también hacían como desfiles, pero parece que
Claro, no, no sé si antes de la pandemia lo harían, pero por lo menos este año que estoy viviendo acá, el año pasado por lo menos hicieron solamente la romería de los bomberos. Bueno, espero yo también conocer el museo algún día, Corneta Esmeralda. Te esperamos, te Desgraciadamente, esperamos. bueno, los planos originales se perdieron con el hundimiento, así que, pero entiendo que está muy bien acabado el buque, eh, sí, está bien estudiado ahí cómo Ujú. se... Claro. Cuéntanos un poquito ahora en esta parte, ahora que nos queda de programa, ¿qué pasó con Condel, con la Covadonga, ¿cierto? Una vez ya que la Esmeralda estaba enfrentada con el Huáscar, Condel puso Proa al sur, ¿cierto? La Así es. Independencia comenzó su seguimiento. Cuéntanos los detalles de lo que sucedió hasta que llegaron a Montevideo. Bueno, hay que consignar una cosa, que cuando comenzó el enfrentamiento, cuando estaban los cuatro buques en este escenario, si se puede decir, el Huáscar disparó un proyectil que dio en la Covadonga, atravesó el buque, y en este disparo queda herido gravemente el cirujano Pedro Videla de la Covadonga. ¿Ya? Le vuelan las piernas a Sí, Videla. Él estaba en la cubierta, baja a la segunda cubierta, baja a la enfermería, y justo en este trance es donde llega este proyectil y le dispara. Queda muy mal, incluso él mismo, dentro de sus fuerzas, da instrucciones, porque el problema es que no había otro cirujano. Tenía un equipo, pero no había otro cirujano. Entonces él mismo tiene que dar las instrucciones de cómo ellos tenían que tratar sus heridas. Eh, y eso te da cuenta un poco también de este tema, que habían pocos médicos al principio, pocos médicos que trabajaran en este caso, para la Armada. Él, entiendo, se había licenciado en medicina, pero hace dos todavía no tenía meses. su título. Hace Claro, 2 meses se había licenciado, sí. claro, pero todavía no estaba titulado. Exacto. Y pospuso ese proceso de titulación para estar en la Armada. O sea, imagínate el compromiso. Claro. Y bueno, lamentablemente el cirujano Videla, por esta hemorragia que sufre, fallece al finalizar el día, horas más tarde. Lo que te decía, él estaba dando instrucciones a su equipo para tratar las heridas, pero no sobrevive. Es un mártir de la medicina. De hecho, este año estuve en la cripta del Monumento a la Marina, en Valparaíso, y ahí pude, bueno, vi la tumba de todos ellos, pero en particular ese me da pena porque un médico, un hombre que justamente su labor es sanar heridas, aliviar a sus compañeros quiero decir, eh, termina así. Entonces, no, eh, Sí. Mira, no es así. Anita nos dice también, importante mencionar al grumete Telles, Blas Telles, ¿cierto? Y al mozo Felipe Ojeda, que también murieron de la Covadonga, que fueron las únicas 3 muertes que tuvo la Covadonga, las únicas 3 bajas. Sí, tres, pero muerte al fin y al cabo, que Claro. se lamenta. Y claro, efectivamente, como tú dices, la independencia sale en persecución de la Covadonga. La Covadonga, como te decía, un buque muy pequeño, pero veloz. Le sacaba hartos nudos de ventaja a este blindado. Y navegaba siempre en contorno a la costa, ¿ya? Siempre cerca a la costa, porque ya había conocimiento de los coqueríos del sector. Y aquí hay que felicitar mucho al piloto Joaquín Orella de la Covadonga. Muy hábil. Logró llevar Manuel el Joaquín buque. Orella. Manuel Joaquín Orella se ganó Sí. incluso el apodo de Bravo Orella, porque Claro. fue muy hábil, inteligente, o sea, y con mucha capacidad de maniobrar el buque, mantenerlo siempre a la distancia de la independencia. Es muy importante lo que te estoy comentando, porque aquí es donde se ve el valer y la experiencia de la tripulación, pues, o sea, mantener los nervios a cero, eh, seguir las órdenes del comandante, no caer en nerviosismo. Eso es fundamental en estos casos. Yo creo que Condell tuvo también la suerte de tener una buena tripulación, muy inteligente, para enfrentar esta situación adversa. Y en estos coquerillos de Punta Gruesa encalló la independencia. Guillermo Moore, lo que le pasó la cuenta a él fue esta obsesión por perseguir a Covadonga sin medir las consecuencias que eso conllevaba.
el blindado Independencia, el buque más poderoso del Perú, pero era un buque tan grande para una geografía que no, no midió, no elaboró una estrategia correcta para capturar a la Covadonga. Le pasó la cuenta a esto, encalló el buque. Eh, ¿Por qué fue una derrota de la independencia? A ver, para explicarlo. Imagina que esta es la independencia, ¿no es cierto? De Toche mis lentes. El buque navega así, ¿cierto? Sí. Entonces la independencia encalló, quedó ladeado. Si disparaba, ningún No disparo tenía iba a ángulo dar, de disparo. no tenía ángulo de disparo. Eso fue lo que pasó. Entonces la Covadonga aprovechó de disparar y el buque tuvo que rendirse, la independencia. Claro. No tenía alternativa. Dicho sea de paso que la Covadonga tenía dos cañones solamente, dos Sí, cañones pequeños de 70 libras me parece, y con eso y con la fusilería que tenía, cierto, en lo alto comenzó a darle. Quiero destacar lo que dice ahí Historia de Infantería Marina, esta página que me gustaría que pudieran seguir también. Es un dato muy relevante. Dice, también se destaca el sargento Olave y su gente, sí, porque él estaba a cargo justamente de una de las piezas de artillería, así que muy destacado ese comentario. ahora lo curioso de este asunto, gracias por el aporte, es que claro, aquí ya con esto ganó con él este enfrentamiento y estaba preparado en caso de que llegara el Huáscar, porque no se sabía lo que estaba pasando en Iquique. No sabían, por supuesto, cuál era la situación. Eh, y claro, efectivamente el Huáscar está destinado ahora a perseguir a la Covadonga tras vencer a la Corbeta Esmeralda. Mira, mucha gente dice lo que conversamos al principio, de que esto fue una derrota, lo que pasó en Iquique. Pero si tú miras los hechos en general, Punta Gruesa y Iquique fue una victoria en la práctica y una victoria en lo moral. Hay historiadores que dicen que lo de Iquique fue una victoria moral. No es así, para nada. Todo lo contrario. Punta Gruesa y Iquique son un todo. Y fue una victoria en los hechos. El Perú perdió el 50% del poder naval con la independencia fuera. Claro, Chile quedó perdió el la Huáscar. corbeta más antigua de la escuadra. Sí, Claro. el Huáscar, claro, el Huáscar salió victorioso, pero el problema es que también estaba solo. No tenía otro buque de apoyo, como un buque de apoyo importante. Acuérdate que aparte, Miguel Grau, que era el comandante del Huáscar, tenía problemas políticos en Perú, tenía problemas ya con la clase política y el Perú se negó a enviarle suministros al Huáscar. Después, por eso que el Huáscar tuvo que hacer actividades corsarias, porque no le enviaban suministros desde el Perú. Y quizás por eso, en parte, tuvo este desenlace después en Angamos, el 8 de octubre, que no tenía los pertrechos suficientes, no tenía los insumos para poder combatir, para ir poniendo el contexto. Por lo tanto, fue una victoria chilena. Y yo me harto cuando dicen, no, victoria moral, que no, sí, esto fue una victoria Que total. perdió, no sé qué celebran, si perdió Claro, Prat, comentarios que la verdad que no le hacen bien a lo que en realidad sucedió en Iquique. así es. Mira, y las primeras noticias que llegaron a Santiago al Paraíso fueron de Punta Gruesa, porque estaba el telégrafo, iba llegando por cable, ¿no es cierto? Poco a poco, y después se supo lo de Iquique. Claro. Después pasó a conocerse bien, creo que el 24 de mayo ya se empezó a conocer en detalle los sucesos de Iquique, y la gente reaccionó. En un principio con desazón, con tristeza, pero luego cambió totalmente. Ahí pasó ya el patriotismo y a comprometerse como un todo, como una empresa, eh, ¿cómo se dice? Tristamental, se puede decir, en el sentido que toda la sociedad participó, ricos y pobres, la Claro. aristocracia, la burguesía, Corrían a los cuarteles corrían. a engancharse. Eso es muy importante destacar, que esto, mucha gente dice supuestamente que el pueblo participó y que la aristocracia no. Domingo Toro y Herrera, diputado en ejercicio, se enroló y participó en las campañas militares de la Guerra del Pacífico. Otro ejemplo, Ignacio Carrera Pinto, nieto de José Miguel Carrera,
que era un agricultor, un funcionario público, que podía haber seguido perfectamente su vida, se coló en el ejército y se murió junto a los Hombre, chacabucanos, la cuarta compañía en Concepción. Dos ejemplos, justamente. Y no solamente solamente dos dos, ejemplos. sino que hubieron mucha gente que de No, todos claro, de todas las realidades sociales que existían en el país corrieron a la guerra del Pacífico y justamente el hecho que trascendió, ¿cierto?, después del 21 de mayo, hizo que mucha gente llegara a los cuarteles. Francisco, estamos como llegando casi ya en uy, los que últimos pasó rápido minutos de la hora. nuestro conversatorio. Les recuerdo a nuestros amigos que mañana vamos a estar junto a Leonor Riesco, historiadora, que va a estar acompañándonos el día de mañana a las 8 de la noche, si no se lo puede perder, a Leonor Riesco, que va a estar junto con nosotros. Y el día domingo vamos a estar junto a Rodrigo Carmona, de la página Guerra del Pacífico al Día. Nos va a acompañar en el Día de las Glorias Navales y dentro de todas las actividades también que vamos a tener como Cazando Historias Chile durante esta semana. Para ir redondeando esta idea, Francisco, ¿cierto? Estos hechos que sucedieron el día 21 de mayo aquí en la Rada de Iquique, el combate naval de Iquique y el combate naval de Punta Gruesa. ¿Qué comentarios finales te merece esto para poder compartir con nuestros amigos? Sí, bueno, primero que nada, reiterar mis agradecimientos a ustedes por esta instancia, pasó volando la hora, pero eso te Sí, da cuenta también que este tema da para muchas aristas. Y mira, qué reflexión. Como les conté, tuve el honor de visitar la cripta del monumento a los héroes en Valparaíso este verano. Nunca había ido, por eso eh, lo comento, y me conmovió mucho estar ahí, en esa cripta. Están sepultados los 22 oficiales de los combates de Iquique, Punta Gruesa, en fin. Y yo pensaba, ellos dieron su vida por nosotros. Y me pregunté, ¿qué hemos hecho nosotros por ellos? ¿Qué hacemos nosotros por ellos? Bueno, lo que estamos haciendo ahora es un pequeño homenaje, que no nos olvidemos de ellos. No solamente los que están ahí, hablo en general, los chilenos que combatieron en la guerra del Pacífico. ¿Qué hemos hecho nosotros para recordarlos? ¿Qué hacemos para eso? Porque muchos de los que fallecieron en Iquique posiblemente eran hijos únicos, como ya lo conversamos, eran niños jóvenes que no volvieron con sus familias. Yo lo he comentado otras veces y me voy a tomar la licencia de volver a hacerlo. Yo creo que la arenga de Prat cobra más vigencia que nunca en estos tiempos. De muchachos, la contienda es desigual, con el final que todos sabemos. Yo me acuerdo que cuando fue la pandemia, cuando estuvimos en el peor momento de la pandemia, yo lo comenté incluso en estos live, que esa arenga yo la pegaría en las clínicas, en los hospitales. ¿Te acuerdas? No sé si te acuerdas que lo sí, comenté, sí, si me es que lo lo comenté, comentaste. para los enfermeras, para los médicos. Pues esa arenga cobra, tú lo puedes pegar en cualquier parte, en empresa, institución, o te puede servir como motivación día a día. Todos nosotros tenemos que librar una batalla todos los días. Todos nosotros tenemos que enfrentar un combate desigual, en el ámbito que sea, en el trabajo, en la salud, no lo sé. Pero la lección más importante que nos dejó Pratt es que aunque la contienda sea desigual, nunca hay que arrear el pabellón, nunca. Por respeto a uno, por respeto a tu familia, en fin. Yo creo que esa fue la mejor moraleja de todas las que nos dejó, es ese mensaje, ¿me entiendes? Y Pratt se transformó en un héroe, en un arquetipo a seguir. Quienes comenzaron con esta veneración a Pratt no fue la Armada, como tal, me refiero, fueron los profesores de la escuela normalista, los profesores de colegio, tomaron a Pratt como un modelo a seguir, como virtud. De hecho, en 1915 el gobierno decreta oficialmente que el 21 de mayo es feriado por el tema de las glorias navales, por el clamor popular, porque la gente veía a Pratt en la Esmeralda como un modelo a seguir. Ellos son nuestro eje, ellos son nuestro guía espiritual. Yo siento que cada chileno y chileno tiene en su corazón la tripulación de la Esmeralda, por lo que te comentaba.
Todos los días tenemos que enfrentar desafíos complejos y hay que salir de eso. Y yo creo que el mejor ejemplo es seguir lo que hizo Prat con la tripulación de la Esmeralda. Yo creo que es el mejor mensaje que nos deja este 21 de mayo, ¿me entiendes? Y Qué, que es bueno recordar, qué que es bueno gran, recordar porque qué gran reflexión, Francisco. Mira, te voy a decir una frase desconocida también de Prat. La única manera de que el pueblo alcance su libertad es con educación. Mira qué importante esto, nos habla también de su grandeza social y cívica también. La sí, única manera de que el pueblo imagínate, alcance su libertad es con su educación. incluso él hacía clases pues, ad honorem a personas que no eran letradas, a obreros que no sabían leer ni escribir. Entonces, de alguna manera te das cuenta del tipo de persona que era Prat. Por Claro, eso yo creo que, entre otras cosas, debe ser uno de los pocos personajes en la historia que de manera transversal es admirado. O sea, de todos por los todas sectores, partes. todas partes lo quieren. Claro, Porque Chile, todo país necesita tener un héroe. Tienes que tener un ejemplo a seguir. Y yo creo exactamente. que cuando los recordamos, cuando hacemos estos eventos, yo siento que al final no mueren. Siguen con nosotros. Porque esa es la idea. Siguen con nosotros. Su ejemplo sigue ahí. Entonces, es bueno y es bueno recordarlos. Así Es bueno recordarlos y qué bueno que existen estas plataformas para justamente recordar este 21, un nuevo 21 de mayo. ¿Sí? Oye, Francisco, de verdad te quiero agradecer tu presencia aquí en Cazando Historias Chile una vez más. Seguramente nos vamos a encontrar más adelante nuevamente y agradecer a todos los amigos que hoy día estuvieron, a Araceli, Sandra Peña, Leonor Riesco estuvo con nosotros también, Tacita, no Tacita, Janine Corvera, Anita La Cantinera, Isla Guerra, El Pacífico al Día, Nicolás González, Cecilia López, Marcelo Candia, Freddy Contreras, Jorge Briones, Cecilia Tello, Roberto, a todos nuestros amigos, Historia Infantil y Marina, Roberto FLR, así que gracias a todos los que se unieron, que estuvieron aquí permanentemente con nosotros, a los que entraron y salieron también, y nosotros, Francisco, nos encontraremos pronto nuevamente. Sí, tal vez en julio cuando hablemos del combate a la Concepción. Se viene el combate de la Concepción, así que, y las fiestas patrias y tantos eventos que todavía quedan. Tantos eventos, Francisco, sí. sí, te quiero agradecer de verdad haber estado nuevamente aquí con nosotros, conmigo en realidad hoy día. Pucha, lamentablemente no pudo entrar la Andrea, así que No, algo pero un sobre saludo a Andrea, Instagram, un saludo a Andrea. sí, un saludito Sí. para ella. Así que, y nosotros nos vamos, nos despedimos acá en Cazando Historias Chile, nos vamos para estar mañana a partir de las 8 de la noche junto con Leonor Riesco a las 20 horas y el domingo con Rodrigo Carmona a las 20:30 horas. Así que, Francisco, que te vaya muy bien. No, muchas gracias a ustedes y nos vemos en una próxima oportunidad. ¿Eh? Y un saludo a quienes se conectaron. Así es, muchas gracias a todos, que les vaya bien. Esto fue Cazando Historias Chile. Hoy día con el gran Francisco Darmendray, el gran investigador histórico, acá en Cazando Historias Chile. Nos estamos viendo Saludos, mañana. saludos, que estén Chao, muy bien. chao Francisco, gracias.